Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. ¿Ya están todos en esta parte de la escritura? Amén. Muy bien. Permítame darle lectura. Usted solamente lee con su vista. Dice el versículo 4: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Para entrar en contexto de lo que estamos hablando en la carta, Pedro le está escribiendo a unas iglesias que están siendo perseguidas en algunas partes de Asia Menor, Capadocia, el Ponto, Galacia y Bitinia. La mayoría de estos cristianos eran rechazados y marginados por la sociedad donde se encontraban. Pero al ser rechazados, ellos quizás estaban teniendo un desánimo en su corazón, en su vida, porque el mensaje de Cristo no era muy popular o bien recibido entre las personas. No sé si a usted también le pasa de vez en cuando que usted trata de hablar del Evangelio de Jesús a sus conocidos, familiares, amigos, y lo único que ve es un rechazo de parte de ellos. Y usted llega a su casa y dice: ¿por qué la gente no entiende lo que dice la palabra de Dios? Muchas veces les ha hablado acerca del Evangelio y están viendo todo lo que está sucediendo en este mundo y no hacen caso, no entienden. Algunos hasta han llegado a decirle al Señor: ¿por qué no se salvan ellos y que me pierda yo, con tal de que estas personas sean rescatadas y reconozcan que Jesucristo es el Señor? ¿Vemos eso, hermanos? Todavía. Bueno, en ese tiempo, esta iglesia estaba también pasando, como le decía, por esa misma situación. Cristo era rechazado. Entonces, podría llevarlos a ellos a desanimarse y cada quien irse para su casa o el lugar de origen, o no sé, a otro lugar, y empezar a vivir su vida de una manera más tranquila, donde no pudieran ellos estar siendo perseguidos, rechazados por la gente de ese tiempo. Podrían ellos decir: bueno, somos una familia, vámonos a vivir lejos, y los otros cristianos nos vamos a otra parte. Y entonces ese grupito de cristianos, así como esta iglesia que está hoy aquí congregada, se va a empezar a desintegrar. ¿Por qué? Cada quien va a agarrar su dirección. Fíjense que no es el propósito de Dios eso. No era el propósito de Dios que cada quien agarrara una dirección diferente y que dejaran de reunirse o de congregarse como cristianos. Recuerden que como cristianos, como ese grupo que Dios ha elegido, que ha rescatado por la sangre de Cristo, tenía que permanecer juntos. ¿Para qué?
para animarse unos a otros, para mostrarse amor, para exhortarse, para edificarse. Eso es lo que tenía que pasar. Y es lo mismo que sucede hoy en día, hermanos. Nos reunimos nosotros aquí, en este lugar, en este salón, porque entendemos que es una necesidad estar reunidos, congregados, para exhortarnos, para animarnos, para mostrar el amor el uno hacia el otro, para fortalecernos mutuamente. Es necesario, se necesita así. Ellos tendrían que estar siendo edificados. El apóstol Pedro habla de otra exhortación en el versículo 2, donde les dice que sean edificados como casa espiritual. Ya ha hablado de varias exhortaciones en los versículos anteriores, pero ahora continúa Pedro diciéndoles que deben de ser edificados, pero edificados en la piedra principal, en Cristo, que aunque mucha gente rechaza a Jesús, ellos tienen que continuar edificándose como casa espiritual. Y el tema que vamos a compartir hoy es precisamente edificándonos como una casa espiritual, edificados en la piedra viva, en la piedra principal que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, como le decía al principio, estaban ellos viviendo en medio de una sociedad que ha rechazado a Jesús. Ellos han evaluado a la piedra que es Cristo Jesús, y en su criterio, en su opinión, la piedra, o sea, Cristo, es una piedra que puede ser desechada y es inútil y que no es eficaz para sus vidas. Esa es la conclusión que llegaron muchos en aquel tiempo. Y es por eso que dice el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La evaluación de los hombres a la piedra. Para ellos es una piedra desaprobada, dice Pedro, pero para los hombres inconversos de este mundo es una piedra inútil. Pedro dice que aunque ellos la consideran como una piedra inútil a Cristo, Él es la piedra viva, es una piedra viva. Pero fíjese, ¿cómo es que esta piedra, o sea Cristo, llegó a ser desechada y considerada como inútil para la mayoría de los hombres en aquel tiempo? Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, Él vino de la forma más sencilla y humilde. Jesús nació de una forma muy sencilla. Es más, nadie aquí ha nacido en un pesebre como nació Cristo, ¿verdad? La mayoría ahora nace en un hospital o nace en su casa también, pero no en un pesebre. Cristo nació de una forma muy humilde y sencilla. Y no solamente nació así, no solamente nació humilde, sino que Cristo también vivió su vida de esta misma forma, humildemente. Cuando Cristo, el Señor, se presenta de esta manera, los dirigentes de Israel y el pueblo de Israel llegaron a la conclusión de que Jesús no era Cristo. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Él no es el Mesías, no es el Cristo, este hombre que viene aquí y está proclamando buenas nuevas. No lo es. Porque ellos tenían un concepto en cuanto al Mesías, o esperaban que el Mesías llegara a este mundo como un dirigente político, como un dirigente militar. Ellos querían que Cristo tuviera mucha influencia en la política y también que Él fuera un revolucionario militar para así terminar con todos los enemigos del pueblo de Israel y de una vez por todas se estableciera el reino que Dios le prometió a David en ese tiempo cuando llegara el Mesías. Ellos esperaban así al Mesías,
Pero al ver todo lo contrario, ver un hombre humilde que venía predicando el amor, las buenas nuevas, el perdón, la salvación, no tanto en ese momento literal de Israel, sino una salvación espiritual, ellos le rechazaron, lo desecharon por completo. ¿Y qué hicieron? Lo llevaron a la cruz. En la cruz ellos mostraron el rechazo que tuvieron sobre Cristo. El apóstol Pedro les dice en un encuentro que tuvo con los dirigentes judíos que Cristo es la piedra desaprobada por ustedes. Así le dijo en Hechos 4, versículo 11. Ellos la desaprobaron, la examinaron, porque la palabra desechar significa que la examinaron y luego después de ser examinada llegaron, no sirve, no es útil la piedra. Dicen, es la piedra desaprobada, que ustedes dicen que no sirve para la salvación, para sus vidas. Les dice, el Señor le ha hecho rey, le ha puesto como salvador por los hombres. Y no solamente, hermanos, la nación de Israel rechazó a Cristo, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, lo desecharon, dice el Evangelio de Juan. Sino que también en el mundo gentil, todos aquellos que no son cristianos, también desaprobaron y rechazaron a Jesucristo. ¿Cómo, hermanos? Para los gentiles, para los que no eran judíos, Cristo era un judío criminal que había sido juzgado por Roma y había muerto en alguna parte del Imperio Romano. Solamente eso era Jesús, un judío que había sido crucificado por el Imperio Romano, así como muchos fueron crucificados en aquel entonces. Para ellos no había mucha importancia acerca de Jesús. De hecho, también el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30 y también al 32, es Pablo hablando en una ciudad llamada Atenas, donde estaba llena de tantos filósofos, era la cuna de la filosofía griega. Allí había las personas más intelectuales, más pensantes, con un coeficiente intelectual muy elevado. ¿Y qué pasó con ellos? También llegaron a la conclusión de que Cristo es una piedra no útil para sus vidas, que no puede ofrecer nada. De hecho, dice Pablo que cuando él les habló a estas personas de la ciudad que vivían en Atenas, ellos empezaron a burlarse cuando escucharon acerca de la resurrección de Cristo. Se burlaron y le dijeron a Pablo, otra vez te oiremos, otra vez te vamos a escuchar. Allí vemos que también Cristo Jesús, por el mundo gentil, fue rechazado. Jesús, esa piedra viva. Pero hermanos, pero hoy en día también Cristo Jesús, la piedra en la cual nosotros estamos edificados, sigue siendo rechazada. Note que Pedro dice, acercándonos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Note lo que Pedro no escribe. No dice la piedra que desecharon los hombres, hablando en tiempo pasado, sino más bien él dice la piedra desechada, como dando el sentido de que está continuo y que Cristo sigue siendo rechazado en este tiempo también actual. Entonces, Cristo, la piedra, fue rechazado en su tiempo, cuando él vivió aquí en la tierra. En los tiempos de Pedro también. Y en el presente, Cristo sigue siendo rechazado por la mayoría de los hombres. Muchos argumentan, por ejemplo, que hay muchos caminos para llegar a Dios. No es necesario que yo venga a esta iglesia para llegar a Dios.
No es necesario que yo venga a las filas del cristianismo para poder llegar a Dios. Yo puedo llegar a Dios en cualquier lugar donde yo esté, en cualquier religión que yo quiera buscarlo. Muchos caminos para llegar a Dios, dice mucha gente. No es cierto, hermanos. Cuando la gente dice que hay muchos caminos para llegar a Dios, lo único que están expresando es que su rechazo hacia la piedra que Dios ha escogido, hacia la piedra que es Cristo Jesús, le están rechazando. Y así hay muchos en el mundo, rechazando a Cristo, queriendo llegar a través de sus propios caminos a Dios. Pero no es como la gente quiere llegar a Dios. No es, sino más bien es como Dios ha dicho en su palabra, cómo debemos nosotros llegar a Él. Muchos quieren llegar a Dios y alcanzar la salvación a través de sus buenas obras. Quieren portarse bien, quieren ser las mejores personas de este mundo. Y a través de eso, llegar a alcanzar la salvación. Ponen su confianza tanto en las buenas obras que dicen, ¿cómo es posible que Dios no va a aceptar todas las obras buenas que yo he hecho para llegar al cielo? Todo lo que he hecho no importa delante de Dios. Nos preguntan, ¿y cuál es nuestra respuesta? Ciertamente todas las obras que nosotros hacemos son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Es algo sucio. ¿Por qué? Porque se hace con un corazón soberbio, pensando que por nuestra propia cuenta nosotros vamos a llegar a Dios, y no es así. Llegaremos a Dios como Él lo estableció en su palabra. Entonces, cuando la gente a través de sus buenas obras pone su confianza para llegar a Dios, es un rechazo también hacia la piedra, hacia Cristo Jesús. Le siguen rechazando. Es más, la fe en Cristo parece como una tontería para muchos hoy en día. Parece de lo más tonto, insensato, ridículo el seguir a Cristo para muchos. Así lo han considerado. Es más, nos ven llegar aquí, ¿y a dónde van? Todas esas personas no tienen tiempo. Seguramente no tienen cosas que hacer. Por eso todos los días están allí reunidos. Es algo tonto, insensato. ¿Cómo es que van a estar allí depositando su confianza, su fe en una persona que murió hace 2000 años? Así llega a pensar el mundo también, que la fe cristiana es una tontería. Otros siguen rechazando a la piedra y llegan a la conclusión de que Cristo no les funcionó. ¿No ha escuchado usted a personas que dicen, bueno, yo llegué a tu iglesia, yo llegué al cristianismo, y después de después de un tiempo he concluido que Cristo para mí no funciona? Tal vez Cristo para ti sí funciona, pero para mí no funciona. Y por lo tanto, como no funciona para mí, lo voy a rechazar, lo voy a desechar. Y yo pregunto, ¿por qué Cristo no funcionó en esas personas y en otros sí? No es que Cristo no funcione, sino más bien que ellos andan buscando de Cristo otras cosas más superficiales que en verdad encontrar en Jesús la salvación de sus almas. La gente busca que Cristo termine con sus problemas, que Cristo termine con los problemas matrimoniales que tienen, que la salud que no tienen, que sea restablecida llegando a Cristo, que el dinero que no tienen, pues que ahora lo tengan por venir a Cristo Jesús. Cuando no funciona esto, ¿qué pasa? Muchos se van a ir y van a rechazar y van a desechar a Jesús, a la piedra. ¿Por qué? Porque van a decir, Cristo no funcionó. Pero como les digo, no es que Cristo no funcione, sino más bien ellos no entendieron en verdad el propósito por lo cual Cristo vino a este mundo, a su vida, y a solucionar su primer problema más urgente que tiene el hombre, que es el pecado en su corazón. Es que Jesús no me llena.
¿Y quién dice que Jesús te tiene que llenar? Dice mucha gente. Por tanto, dan la desaprobación en los cristianos universitarios. Ellos van a sentir más la oposición y van a sufrir más el ataque y el rechazo en la fe en Jesús. Nomás que lleguen a la universidad y empiecen a hablar, se van a dar cuenta cómo en el mundo académico la piedra ha sido desechada, ha sido desaprobada ante sus ojos por el examen supuestamente que ellos han hecho a Cristo Jesús. Pero hermanos, aun cuando Cristo es desechado, desaprobado en este mundo, nosotros tenemos que seguir y continuar firmes, siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres, en rechazar a Cristo, ellos no están en lo correcto en cuanto a la evaluación que dan a la piedra, que es Jesús. Ellos no están en lo correcto. Aunque el mundo, la mayoría, lo desaprueban, no necesariamente dice que las multitudes tienen la razón. La misma Escritura nos dice que estos hombres que rechazan a Jesús van a sufrir el juicio de Dios. Sufrirán el juicio de Dios. Porque en el versículo 8 dice Pedro, en la parte A del versículo 8, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero si voy a la parte de arriba, dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro está afirmando que la piedra que los edificadores, este es un pasaje que Pedro se apoyó en el Salmo 118, versículo 2. Allá dice edificadores, aquí parece que lo traduce así, pero en el versículo 4 dice los hombres. Bueno, el punto está que la piedra que ha sido desechada se ha convertido en una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y en el versículo, en el 8, en la parte A, Pedro está hablando acerca de lo que escribió el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 4. En el contexto, para que no vayamos a esa cita, en el contexto de Isaías, los hombres de Israel y de Judá deberían haber temido a Dios, tenerle temor al Señor. Al no hacerlo, al no tener temor de Dios, tanto Israel como Judá, la piedra se convirtió en una piedra de tropiezo que los hizo caer. Para Pedro, la respuesta que los hombres dan a Cristo Jesús es la misma que dieron los hombres de aquel tiempo en Israel y Judá. La piedra se convirtió en una fuente de juicio en lugar de salvación. Una fuente de juicio. Mira, los que no son cristianos en esta tarde, o en este día, o en su vida, que no son cristianos, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque esta piedra, que es Cristo, te va a juzgar en el día del juicio o te va a dar salvación en ese día, según lo que dice el apóstol Pedro. ¿Cómo quieres a Cristo? ¿Como el Salvador o como el juez de tu vida? Pero fíjate, es que tú vas a ser juzgado, y toda esa ira que Cristo ya pagó por muchos en la cruz, tú la vas a sufrir en tu propia vida. La ira de Dios en tu vida, la ira. Entonces, esto es algo muy importante que se debe de tener uno y pensar.
pensar en ello. Ellos son juzgados por Dios porque tropiezo y roca que hace caer hace alusión al juicio. Dice Pedro en el versículo 8, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a la cual también fueron destinados. Los hombres incrédulos tropiezan al no creer la palabra. Aquí dice siendo desobedientes, pero algunas traducciones de la Biblia dicen no creer en la palabra. No creen. Están tropezando cuando no creen en la palabra. Cristo es la causa de su caída, la cual es su eterna condenación. Entonces, la palabra, hermanos, es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque en el versículo 4, versículo 17, Pedro habla acerca del juicio que comienza por la casa de Dios. Y luego hace una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? O sea, no creen al Evangelio de Dios, no creen a la palabra del Señor. Mira, no creen en la palabra, no porque la Biblia no tenga la suficiente evidencia para ser creída, no porque no encuentren respuestas a sus interrogantes, a sus preguntas. No es por eso. Simplemente, hermanos, no creen en la palabra porque el Evangelio ha confrontado la vida de los hombres con su pecado. Eso es lo que pasa. Muchos dicen, no creo en el Evangelio. ¿Por qué no crees? Porque no te conviene creer en el Evangelio. Porque el Evangelio exhibe tus más horribles pecados que tienes. Entonces por eso no te conviene creerle. No porque no haya respuestas a tus preguntas, sino no te conviene porque tú amas una vida de pecado. Y tu pecado es más placentero a tu vida que lo que Dios dice en el Evangelio. Se sigue predicando el Evangelio, se sigue predicando, y le doy gracias a Dios porque el Evangelio se sigue proclamando de muchas formas, diferentes modalidades, pero el Evangelio sigue corriendo. Pero la roca sigue siendo desechada. Y Juan el apóstol nos habla o le da una dura advertencia o una fuerte advertencia a todo aquel que rechaza a Cristo. Juan 3, versículo 18 dice lo siguiente: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No necesita morir para después ser condenado. Desde el momento presente una persona ya es condenada. Al momento que cree también una persona ya tiene vida eterna. O ya, si rehúsa creer, ya tiene la condenación en su vida. ¿Y por qué esa condenación? Porque no ha creído en el nombre del Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, fíjense, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así dice Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que pasa, hermanos. No viene la gente, rechaza a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras son reprendidas. Mientras no tienen luz, no se ven mientras no vienen a la luz, no se ve lo malo, lo perverso que son. Pero miren, si abrimos esta ventana y empezamos a barrer, el polvito que sale se va a empezar a ver por la luz, lo va a manifestar. Pero si le tapamos,
y está en la oscuridad, no se ve nada. Pero cuando vienen a la luz, sus obras son reprendidas. Y la gente dice, no voy a aceptar a la piedra que es Cristo Jesús. No la aceptaré por eso. Pero en esa conclusión, su vida ya es condenada. Usted ya está camino al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Verdad? No lo decimos nosotros, porque yo no estoy aquí para condenar a nadie, sino es la misma palabra la que nos condena o nos aprueba también. Pero hermanos, volvemos a Pedro, en el capítulo y en los versículos que estamos. Aunque los hombres han evaluado la piedra, que es Cristo, y la han rechazado, lo que realmente importa es la evaluación que Dios hace sobre la piedra, sobre Cristo. Eso es lo más importante. O sea, no me importa la opinión que tengan los hombres en cuanto a Cristo Jesús. Lo que realmente me importa es lo que Dios dice sobre Cristo, sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a 20 personas en este pueblo acerca de Jesús, vamos a encontrar 20 respuestas diferentes opiniones acerca de Jesús. Pero la única opinión que cuenta es la que Dios hace sobre su Hijo Jesús. ¿Y cuál es la evaluación que Dios ha hecho sobre Cristo? Bueno, el versículo 4 nos dice, mas para Dios es escogida y preciosa. Básicamente lo que está diciendo Pedro, que la roca ha sido seleccionada como una piedra de primera calidad. Seleccionada por Dios como una piedra de primera calidad por parte de nuestro Señor. El significado básico es que Cristo es seleccionado por Dios para traer la salvación a los hombres. Aunque muchos le rechazan como Salvador, Cristo ha sido seleccionado para salvar tu vida, para salvar mi vida, para que tú a través de Cristo puedas ser salvo. Cuando Cristo estaba en la cruz, en Lucas 23:35, estaba en la cruz, pasaban los hombres meneando la cabeza, burlándose. A otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Si es el escogido de Dios, que descienda de la cruz y se salve. No lo entendían ellos, pero en verdad Cristo fue la piedra escogida por Dios para traer salvación. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, en Mateo 3, que habla sobre este evento, dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero se puede también entender, este es mi Hijo amado, a quien yo le he dado mi aprobación. Dios le dio la aprobación a Cristo, a la roca. Es escogida por Dios. Pero también dice que es preciosa. Preciosa. Esto no nos habla de cuando usted ve algo que le llama tanto la atención y se sorprende y dice, oh, qué bello paisaje, oh, qué bonito carro, oh, qué precioso diamante. No da el sentido de eso, sino más bien preciosa habla acerca del valor infinito que tiene esta roca ante los ojos de Dios. El valor, el peso que tiene Cristo para con Dios. Entonces, hermanos, también dice que no solamente ha sido escogida y preciosa, sino que en el versículo 6 continúa Pedro hablando que Dios la puso en Sión como piedra principal de ángulo. He aquí pongo en Sión
la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Entonces, la piedra de ángulo o la cabeza de ángulo que dice en el versículo 7, no es la última piedra que se coloca al final de un edificio, de una construcción, sino que más bien la piedra de ángulo determina la parte esencial de la construcción o el fundamento. Cristo no está arriba, como muchos lo van a entender, que es la piedra que conecta entre dos extremos, el extremo derecho y izquierdo, y en el medio está la piedra. Cristo es el fundamento donde se construye la casa de Dios. Dios la ha puesto como ese fundamento. Por eso cualquier iglesia que saca a Cristo como el centro de su adoración, el centro de su servicio, cualquier iglesia que saca a Cristo, esa iglesia es una iglesia falsa. Porque si ponen a un hombre como el centro, como el fundamento de la casa, del edificio espiritual, que están equivocados. Cristo es el centro de la iglesia, Cristo es el fundamento de la casa espiritual, y también Cristo tiene que ser el fundamento de tu vida personal también. No tienes que sacar a Cristo de tu vida. Cristo tiene que ser ese centro, tiene que ser el fundamento, la roca donde tú estás cimentando tu vida, tu familia, tu hogar. Cristo tiene que ser así, como Él mismo nos lo expresó en el Sermón del Monte. Entonces la piedra declarada inútil para este fin de parte de los hombres, Dios la escogió como piedra principal del edificio. Esto debe de afirmar que la confianza de los cristianos no está mal puesta y que Dios ya anuló la opinión de los incrédulos respecto al Señor Jesús. Esto también tiene que motivarnos a seguir adelante. Pues muchos se detienen a pensar en la evaluación que los hombres hacen sobre Cristo para creer o no creer, o no seguir a Jesús. No, pues, ¿qué dice mi mamá sobre esto? ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué dice mi esposa? ¿Qué dicen mis hijos? Para ellos no es interesante, para ellos no es algo llamativo, para ellos no es algo que no, es algo sin importancia. Bueno, si para ellos es así, entonces me detengo, pero no debes de pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque la opinión de los hombres ya ha sido anulada por Dios. Y eso no te debe detener para que tú sigas a Jesús. Lo que realmente nos importa es lo que Dios ha dicho respecto a su Hijo Jesús. Eso es lo más importante. Lo que Dios ha dicho sobre Cristo. Mira, los hombres que le rechazan serán juzgados. Tropezarán y caerán en Cristo. Pero Pedro dice que los creyentes, en el versículo 6, y el que creyere en Él, no será avergonzado. El que creyere en Cristo no será avergonzado. Al tener la confianza puesta en Jesús, los que aquí confían en Jesús, ¿cuántos de aquí han confiado en Jesús? Bueno, no serán avergonzados. Mejor dicho, no van a sufrir el juicio de Dios, ya que la vergüenza o confusión se entiende como juicio. No seremos avergonzados delante de nuestro Dios, no seremos juzgados para salvación. Más bien aclaro, no vamos a ser juzgados para salvación, no vamos a ser avergonzados, como muchos van a ser avergonzados y confundidos en aquel día. Los que creen, los que han depositado su fe en Jesús, jamás serán confundidos.
no serán confundidos. Entonces, ¿se fija usted la importancia de creer en la piedra viva para tener salvación y para no ser confundidos en el día del juicio? Esto es lo que está diciendo Pedro. Ahora, vamos a entender o a explicar que nos llama a ser edificados como casa espiritual. En el versículo 5. En esta parte voy a enseñar acerca de la identidad, privilegios y responsabilidades de los que ponen su confianza en la piedra aprobada por Dios. Su identidad, los privilegios, responsabilidades de los que ponen su confianza en la piedra aprobada por Dios. Dice el verso 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que hay una nueva identidad, como la casa de Dios que somos. Mira, hermano, aquellos cristianos no tenían el culto, más bien el templo, ya, no lo tenían. Los que procedían del judaísmo, pero los gentiles también, que iban a los centros de adoración, a los cultos paganos, salieron de allí y ellos tal vez se preguntaron, bueno, al seguir a Cristo y los judíos, entonces ¿qué somos ahora nosotros? Aquellos tienen una identidad en el judaísmo, para los ritos, para los sacrificios y el culto. Los paganos, los gentiles también, ellos siguen y continúan ofreciendo sacrificios a sus dioses paganos. Pero nosotros como cristianos, ¿qué es lo que somos ahora? ¿Qué identidad tenemos como ese grupo rechazado y marginado por la sociedad de aquel tiempo? ¿Qué somos ahora nosotros? ¿Qué somos? Podrían haberse preguntado, y Pedro por eso tiene que responderles a esa pregunta a través de esta carta. Bueno, dice que son piedras vivas. Así como Cristo es una piedra viva, ellos han recibido su vida espiritual de parte de Cristo. Somos piedras vivas. Por eso dice que nos acerquemos a la piedra viva, en el verso 4. Y en esta piedra viva que es Cristo, todos los creyentes están siendo edificados como una casa espiritual. Como una casa espiritual. Pedro, en una ocasión junto con los discípulos, estaban con Cristo y llegaron al templo. Recuerden que los discípulos eran de la parte de Galilea, al norte de Israel. Ellos no vivían en Jerusalén, vivían al norte de Israel. Y como Cristo hacía el recorrido para estar evangelizando a los pueblos, y Él fue varias veces a Jerusalén, en una ocasión ellos estaban en el templo y se maravillaron, y los discípulos dijeron: ¡qué preciosas piedras! ¡Qué construcción tan más maravillosa! Y Cristo les dice, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. ¿Por qué? Porque eran piedras inanimadas, no eran piedras vivas. Entonces Pedro entendió ahora, como cristiano y como iglesia, que todos aquellos que han creído en la piedra se convierten en una piedra viva. Una piedra viva que tiene vigencia, existencia. Bueno, ahora
Es importante, hermanos, que entendamos este concepto, porque hay muchos que no entienden el concepto de qué es la iglesia. Muchos dicen, la iglesia, o pasan por aquí tal vez, ahí está la iglesia. Y tal vez esto se debe a la tradición que tenemos como procedentes de la iglesia tradicional aquí en México, que nos enseñaron, allí está la iglesia, mi hijo, hija, allá está la iglesia. Guarde respeto allí, en ese lugar cuando pase, no fume, no diga malas palabras, porque allí está la iglesia, allí está la casa de Dios. Y muchos tal vez llegan con esa idea todavía. Pero aquí, hermanos, esto no es la iglesia, ni las sillas, ni las televisiones, ni el púlpito, ni una plataforma. No es la iglesia. La casa de Dios es las piedras vivas. Es usted y soy yo. Somos las piedras vivas. Por eso, donde estemos reunidos, allí está la iglesia. Podemos salir de este lugar y ir congregarnos en el parque o en cualquier lugar. Allí está la iglesia. Y sin embargo, muchos le dan mucha importancia al salón porque han considerado que el salón es la casa de Dios. Y lo han hecho muy bonito y tienen más cuidado del salón que de las piedras vivas. Eso pasa. Por eso, cuando usted llega aquí a este lugar y mira cosas tan sencillas como sillas que de veras, después de una hora, ¿cómo cansan, hermanos? Y vemos una bocinita de este tamaño, un espacio pues digno que tenemos, y algunos se decepcionan y se van. ¿Por qué? Porque no están buscando realmente a las piedras vivas, sino lugares. Y eso no es correcto. Es un falso concepto acerca de lo que es la casa de Dios. Por eso, aunque la iglesia se vaya de este lugar, y si estamos en el jardín, si estamos en el cerro, estamos en una ladrillera, allí en la iglesia, hermanos, porque ahí están las piedras vivas. Entonces, la idea es que los creyentes están siendo edificados como una casa espiritual por Dios. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos hablan que la iglesia ahora es la casa de Dios. La casa de Dios, Efesios 2:20, nos habla que es morada del Espíritu, por el Espíritu, para casa de Dios, nos dice. Es entre nosotros, hermanos, la casa de Dios. ¿Por qué cree usted que cuando los romanos destruyeron el templo, los cristianos no se preocuparon tanto por eso? Porque entendieron que ahora la morada, la casa, la habitación de Dios es la iglesia. Somos nosotros, somos las piedras vivas. Entonces dice, ser edificados como casa espiritual. Esto habla de algo continuo que está sucediendo. La iglesia se está edificando como una casa espiritual. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos hoy van a bautizarse? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4. Al momento que tú crees en la piedra escogida y aprobada por Dios, Dios te está colocando como una piedra en la construcción que Él ya inició, que es su casa, en este momento. Y para los que van a seguir creyendo, Dios los va poniendo como los va colocando en la construcción para ser morada, para ser casa espiritual de Dios. ¿Cómo se debe entender esto? No es que tú eres una piedra y estás allí, a un lado. Una piedra a un lado
no deja de ser una piedra, ¿o no es verdad? Pero cuando una piedra o un ladrillo es cimentado, es edificado, construido sobre otra piedra, sobre otro ladrillo, ¿qué tienes? Tienes una pared, tienes un edificio. Entonces tú debes de entender que tú eres parte de la iglesia no para vivir tu vida cristiana de una forma individual. Porque muchos piensan de esta forma, dicen, voy a vivir mi vida cristiana de una forma individual, no necesito la iglesia, no necesito congregarme. Es más, ¿conocen ustedes a alguien que dice que no necesita la iglesia y ya es cristiano y tiene 8 meses, 1 año, 2 años sin congregarse, pero allá anda alabando a Dios por la calle? Pero no se congrega, no busca a las piedras vivas, no es alguien que está buscando ser edificado, así como la piedra viva, pero allí anda. Hermanos, no se debe entender de esta forma. Si nosotros somos piedras vivas, es porque vamos a funcionar dentro de ese edificio que Dios está construyendo. Solamente allí. Por eso la idea de un cristianismo individual que no necesita la iglesia, no necesita a los hermanos, es una idea equivocada en cuanto a lo que es la casa de Dios. Es una idea equivocada. Por eso alguien pregunta, ahora que me bautizo, ¿qué es lo que soy? Eres una piedra que es colocada en la casa de Dios para que tú recibas tu identidad como un conjunto, un colectivo, para que la recibas así, dentro de la iglesia local en la que estás congregándote. Debe de ser así. No, pues, no me congrego ya me bauticé y me alejo. No es así como funciona, como dice la palabra de Dios. Así no funciona. Debemos de estar juntos siempre. Esa es la razón por la cual dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino estimularse a las buenas obras y al amor, entre tanto que aquel día se acerca. Entonces, el cristiano debe encontrar su identidad dentro del edificio o casa espiritual, nunca de forma individual. También se nos da una identidad como un sacerdocio. No solamente dice Pedro, al creer en la piedra son edificados como casa espiritual, sino que también son un sacerdocio santo. Y también da a entender como un sacerdocio en un conjunto, en un colectivo, no sacerdotes individuales. Solamente para que entienda la imagen que Pedro quiere dar a entender. Los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios a Dios de una forma individual. Por ejemplo, los levitas, que era la tribu que Dios había elegido para el sacerdocio, y también la familia de Aarón. Ellos podrían decir, bueno, yo voy a funcionar como sacerdote de una forma individual. Yo voy a ir de este lado, otro para esta dirección, para el norte, para el sur, para el oeste, este. No, tenían que ellos entender que era un sacerdocio que iba a funcionar dentro de ese colectivo, de ese conjunto, no de forma individual. Hermanos, en esta dispensación de la iglesia, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. A lo mejor se está pensando, yo no veo que aquí tengan el hábito de un sacerdote. Los que vienen del catolicismo, yo no veo que tengan ese hábito puesto. Allá están los sacerdotes. En el siglo II se empezó a desintegrar o a desfigurar la idea del sacerdocio. En el siglo II. Antes los cristianos se miraban como sacerdotes todos, el sacerdocio del creyente, pero en el siglo II empezaron a hacerse las jerarquías
y las jerarquías entre sacerdotes profesionales a laicos. Y es por eso que hasta el día de hoy tenemos esa idea de quién es un sacerdote separado de nosotros, pero dentro del cristianismo no es así. Dentro de la palabra de Dios todos somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Ahora déjeme le digo una cosa. En el Antiguo Testamento los sacerdotes solamente era algo exclusivo para los hombres. Y se tenía que tener cierta edad para administrar como sacerdote. 30 años se requerían para hacerlo. Y solamente una familia o una tribu eran considerados sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento todos los que han creído somos sacerdotes delante de Dios. Porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice que Él nos ha hecho a nosotros reyes sacerdotes para nuestro Dios. ¿Se considera usted un sacerdote? Amén. Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Mira, en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero tuvo que nuevamente hablar sobre el sacerdocio de los cristianos que se había perdido. Es una de las razones por la cual el clero católico condenó muchas de las enseñanzas de Lutero, porque ellos decían: no es posible que todos sean sacerdotes. Aquí tenemos un grupo de sacerdotes electos y somos todos los que estamos en la jerarquía. Esos son los sacerdotes. Pero la Biblia dice lo contrario. Pues dice lo contrario. Un sacerdocio somos nosotros. ¿Qué funciones tiene el sacerdocio? Bueno, antiguamente ofrecía sacrificios. Y aquí dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacerdotes en el antiguo Israel ofrecían sacrificios de animales. El libro de Levíticos lo dice muy bien. Pero los autores del Nuevo Testamento ponen el énfasis en que el nuevo sacerdocio es la nueva adoración que consiste en sacrificios no de animales, sino sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que los creyentes tienen que ofrecer como casa espiritual? ¿Cuáles son? El sumo sacerdote es Cristo. Nosotros somos sacerdotes. ¿Qué son los sacrificios espirituales para terminar? Aunque Pedro no dice exactamente qué son los sacrificios espirituales, algunas partes de la Biblia nos enseñan qué son los sacrificios. Entonces, como sacerdote, usted todavía ofrece sacrificios, ¿o no es verdad? Todavía estamos ofreciendo ese sacrificio espiritual a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio ofrece usted el día de hoy? Porque somos un colectivo en este momento, somos un conjunto, nos hemos reunido para dar sacrificio espiritual. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Cómo? Adoración, dice, alabanza, nuestra vida. Bueno, en Hebreos 13, versículo 15, dice que ofrezcamos sacrificio de alabanza, o sea, fruto de labios que confiesen su nombre. Si usted es un sacerdote que ha sido edificado en la casa de Dios, usted debe de ofrecer sacrificio de alabanza. De alabanza. ¿Y cómo es su sacrificio de alabanza? ¿Es un sacrificio aceptable delante de Dios? ¿Es un sacrificio de alabanza apático, desganado?
Esa es la forma de sacrificio que se merece Dios como sacerdote. De hecho, Dios, cuando no miraba que el sacrificio era como Él lo había mandado, de una manera perfecta, Él desechaba cierto sacrificio. Tal vez, hermanos, usted está pensando, nuestro sacrificio de alabanza nunca va a ser perfecto. Pues no es perfecto, pero Cristo lo transforma como mediador para que Dios lo pueda aceptar, ese sacrificio. Entonces usted ofrece alabanza a Dios. Por eso la alabanza es muy esencial en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. No estoy hablando del instrumento de la guitarra, estoy hablando de la alabanza, o sea, de lo que se canta, sea a capela o sea con instrumentos. Eso es muy importante, porque estamos ofreciendo eso a Dios. También usted ofrece sacrificio de misericordia. El mismo Hebreos 3:16 dice que de hacer el bien no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, las buenas obras que usted hace aquí en la iglesia y fuera de la iglesia también son sacrificios espirituales a Dios. No olvide eso. No olvide eso de ser una persona que está haciendo buenas obras, porque con eso está usted ofreciendo un sacrificio a Dios. Y decía nuestra hermana, nuestros cuerpos, porque Romanos 12, versículo 1 y 2, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a nuestro Dios, que es el culto que Dios aprueba. Entonces, una vida consagrada a Dios, una vida santificada, consagrada al Señor, es un sacrificio también para Él. Mejor dicho, ofrecer la vida entera a Dios, como dijo un famoso himno de un famoso autor cristiano, escritor de libros: un amor tan asombroso, divino, mi corazón demanda mi vida y demanda todo mi ser. O sea, esos son los sacrificios que Dios acepta para usted. Un sacrificio también, hermanos, de llevar personas a Cristo Jesús, porque Romanos 15, versículo 16 nos habla que cuando una persona está trayendo almas a Cristo, está ofreciendo a ellos como una ofrenda a Dios, como un sacrificio para Él. Por eso no se olvide usted de predicar el Evangelio. Ahora que usted se bautiza, ahora que es parte de la iglesia, ahora que es una piedra viva, ahora que está siendo edificado en ello, tiene la responsabilidad de predicar, de ofrecerle sacrificio a Dios a través de la predicación y traer más personas a Jesús, ofrecérselas como una ofrenda a nuestro Dios. Esa es una de las responsabilidades que tenemos ahora. Entonces, para terminar, aunque muchos han rechazado a Cristo, ellos van a sufrir la condenación eterna. Sin embargo, aunque Jesús sigue siendo despreciado, para Dios es piedra preciosa y escogida. Y es una piedra principal en la cual está siendo edificada la casa espiritual que es la iglesia. Al creer en Cristo, somos edificados en esa casa espiritual para ofrecer ofrendas espirituales, sacrificios a nuestro Dios. Entonces nuestra confianza debe estar, o está más bien fundada en Cristo, porque Dios le ha dado la aprobación a esta roca viva. Vamos a orar.